Si hay un equipo al que siempre se le exigió lograr grandes cosas a nivel europeo por sus constantes gastos estratosféricos en el mercado, siempre fue el PSG, y hoy por hoy es el equipo favorito para llevarse la Champions League, luego de conseguir una reestructuración total al mando de un solo hombre, y no de figuras estelares que nunca llegaron a cuajar. ¿Qué pasó y cómo funcionó el nuevo proyecto de este PSG al mando de Luis Enrique? Acá te lo contamos, así que sin más preámbulos, comenzamos con la idea del video. Hay equipos que ganan, equipos que dominan y equipos que prometen más de lo que cumplen. Durante años, el Paris Saint-Germain fue eso, una promesa eterna, un proyecto inflado de nombres, camisetas vendidas y titulares espectaculares, pero con una deuda emocional enorme. Un equipo que parecía diseñado para romperlo todo y que terminaba roto por dentro. Pero para eso hay que entender el cambio y vamos a empezar por el origen. En el año 2011, el grupo inversor Qatar Sports Investments compró el PSG y con ello inició una era con la chequera abierta, fichajes mediáticos y la ambición sin límite. En poco tiempo llegaron nombres como Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva, Ezequiel Lavezzi, Edinson Cavani y este mismísimo David Beckham, quien llegaba para cerrar su carrera a lo grande en el club francés, figuras que transformaron al PSG en una potencia local inmediata. Con ello, el club dominó Francia y ganaron todas las ligas que se les pusieron por delante, arrasaron en copas locales y consolidaron su hegemonía en la Ligue 1. Pero la Champions era otra historia. A nivel europeo, el equipo simplemente no daba la talla, y es ahí cuando entra en escena Unai Emery. El español, multicampeón con Sevilla en la Europa League, llegó a París para dar el salto de calidad. Sin embargo, su paso quedará marcado por una de las derrotas más dolorosas de la historia del club, y mejor dicho, el más famoso de la Champions, como lo fue el 6-1 de Barcelona en el año 2017, después de haber ganado 4-0 en la ida, una catástrofe emocional que terminó derrumbando como nunca el proyecto del conjunto parisino, y como respuesta, el PSG sacó la billetera como nunca antes. Ese verano rompieron todos los récords de contratación fichando a Neymar Jr. desde el Barcelona por 222 millones de euros y poco después sumaron a Kylian Mbappé en una jugada maestra para evitar el fair play financiero. Primero lo trajeron cedido desde el Mónaco y al año siguiente hicieron efectiva su compra por más de 180 millones de euros. El PSG había formado un tridente de ensueño con Neymar, Mbappé y Cavani, una delantera temible en el papel, pero con tensiones internas que rápidamente se hicieron públicas. Los egos comenzaron a chocar, las portadas de prensa hablaban más de conflictos que de goles, y en la Champions la historia fue simplemente la misma. Quedaron eliminados por el Real Madrid de Cristiano Ronaldo y el proyecto volvía a fracasar. Es por ello que tomaron la decisión de fichar a Thomas Tuchel como nuevo director técnico del equipo francés. El alemán asumió el mando y aunque en 2019 sufrió otra dolorosa eliminación ante el Manchester United en octavos de final tras haber ganado el partido de ida por 2-0, un año después lograría algo histórico, llevar al PSG a su primera final europea. En 2020, en plena pandemia, el equipo llegó a la final de la Champions League en Lisboa y tras superar al Dortmund en octavos y al Atalanta y al Leipzig en partidos únicos, se tuvieron que jugar la final contra el Bayern Múnich, pero acá encontrarían a un verdugo hecho en casa. Kingsley Coman, quien irónicamente había sido canterano del PSG, anotaba el gol de la victoria para el conjunto alemán y con ello se sumaba la primera derrota en una final de Champions para el equipo francés. A pesar de haber logrado el mérito de llegar a una final de Champions, algo que ningún entrenador del PSG lo había logrado, el PSG redució su confianza al proyecto de Tuchel. El propio entrenador alemán confesó después que no se sentía como un técnico, sino como un gestor político de vestuario, viendo su salida del club francés a mitad de la temporada 2021. Tras su salida, el relevo fue Mauricio Pochettino, tomando las riendas tras la salida del alemán y en su primera Champions lograría llegar a semifinales, eliminando al Barcelona con un hat-trick de Mbappé en el Camp Nou y luego imponiéndose ante el vigente campeón Bayern Múnich en una eliminatoria mágica de Neymar Jr. Pero en semifinales aparecería el Manchester City de Guardiola, quien los desmanteló táctica y físicamente, y lejos de aprender la lección, la dirigencia volvió a cometer el mismo error, sumar más estrellas sin estructura.
A la par de su eliminación y como azares del destino, tras ser destituido del cargo, el alemán Thomas Tuchel levantaba la Champions, pero con el conjunto del Chelsea, siendo este un golpe muy duro para el elenco de París, que veía cómo su ex entrenador levantaba la copa que tanto habían estado buscando. Ya para el 2021, repitiendo los mismos errores de antaño, el PSG apostó por más fichajes mediáticos. Llegaron Lionel Messi y Sergio Ramos, ambos libres de Barcelona y Real Madrid respectivamente, y también ficharon a Gigi Donnarumma por 60 millones de euros tras su impresionante actuación en la Eurocopa con Italia. El PSG armó un equipo galáctico, juntando a 3 de los mejores delanteros del planeta y con el sueño de imitar a la poderosa MSN de Messi, Suárez y Neymar. Pero el problema no eran los nombres, era el funcionamiento. Lo que parecía un conjunto lleno de talento terminó siendo un vestuario con más egos que automatismos. Pochettino, quien ganó la liga en esa temporada, fue destituido de su cargo luego de caer de manera humillante ante el Real Madrid en Champions con el hat-trick de Benzema en aquella mítica eliminatoria del Santiago Bernabéu, por lo cual era un castigo que no se podía pasar por alto. Para la siguiente temporada, el PSG tomó una decisión clave. Apostó por Luis Campos como nuevo director deportivo, y con él llegarían los fichajes de Vitinha, Fabián Ruiz, Carlos Soler y otros nombres más, por lo cual parecía que el conjunto francés optaría por un nuevo método de traspasos. A eso se le sumó la llegada de Christophe Galtier al banquillo parisino, pero el resultado fue más de lo mismo: eliminación en octavos de Champions, campeones de liga, pero nada fuera de lo rutinario, mismo guión, diferentes protagonistas y siempre con el mismo final. Fue ahí cuando en París entendieron que el problema no eran los jugadores, sino el modelo, y Campos sabía que tenía que resetear todo, apostar por una identidad, una cultura y una idea, y para ejecutarla eligió un entrenador sin miedo, Luis Enrique. Al principio muchos dudaron de su llegada. Venía de un paso irregular por la selección española y luego de tomar muy malas decisiones en el Mundial de Qatar, donde quedaron eliminados ante Marruecos en la tanda de penales. Para ello, Luis Enrique prometió una idea clara: reconstruir al equipo. El verano de 2023 marcó un antes y un después. Messi se fue al Inter Miami, Neymar hizo maletas rumbo a Arabia y el PSG de repente se encontró libre. Libre de expectativas irreales, libre de contratos que imponían jerarquías, libre sobre todo para empezar de nuevo. Y Mbappé, sí, todavía se mantenía en el equipo, y Luis Enrique nunca lo marginó. Al contrario, lo hizo jugar todo, pero tampoco se arrodilló ante él. Le exigió lo mismo que a todos: correr, presionar, colaborar, y aunque Kylian seguía siendo la estrella indiscutida, por primera vez en años veía lo que jamás tuvo: un entorno real táctico. Ya no era el salvador, era una pieza más, valiosa, sí, pero engranada en un sistema colectivo. Esa fue la primera gran victoria del entrenador español. Lo que hizo Luis Enrique no fue simplemente ordenar piezas, fue desactivar una cultura entera y reemplazarla por una completamente nueva. Desde el primer día instauró principios innegociables: presión alta, juego colectivo, defensa en bloque y rotaciones constantes, y un mediocampo con un cerebro. Y para lograrlo, se deshizo de jerarquías. Aquí no hay vacas sagradas, aquí todos corren, todos marcan y todos juegan para el equipo. Pero desde el primer día en París, Luis Enrique dejó en claro que aquí no venía a improvisar. Lo primero que impuso fue una idea, un estilo y un juego posicional con una presión alta, la circulación de balón con sentido, una defensa en bloque y nada nuevo bajo el sol, pero aplicándolo con una obsesión y detalle. El segundo paso fue poblar el vestuario con jugadores funcionales, nada de estrellas y nada de jugadores que se creían más que el mismo equipo. Llegaron nombres como Manuel Ugarte, Bradley Barcolá, Lucas Hernández, jugadores que tácticamente eran muy disciplinados y físicamente intensos y emocionalmente disponibles para aprender. En un arranque dudoso de temporada, en donde obtuvieron tan solo 2 triunfos en sus primeros 5 partidos de liga, el arranque del español al mando del equipo presentaba más dudas que certezas, obteniendo la clasificación en la última jornada a los octavos de final de Champions, luego de superar el grupo de la muerte contra el Milan, Newcastle y Borussia Dortmund. La situación no estaba saliendo como se esperaba, pero Luis Enrique tomaría una decisión que le ayudaría para cambiar su visión sobre el club francés. Durante 3 meses decidió vivir en la ciudad deportiva del club, día y noche, observando y hablando con jugadores, empleados y formadores. Llegó a conectar con el entorno. Fue una forma de empaparse del club desde adentro y eso le marcó la diferencia. Pero claro, todavía quedaba un elefante en la habitación: el nombre de Kylian Mbappé. El último símbolo del proyecto anterior, el jugador más determinante, más mediático y más desequilibrante.
pero también el que con su sola presencia condicionaba todo. No es que Mbappé fuera el problema era lo que él representaba, un PSG que giraba en torno a una sola figura, un equipo que debía adaptarse a su velocidad, a su libertad táctica y a su necesidad de espacios. Mbappé era el vértigo sin pausa, la explosión sin estructura, el gol sin guión, y aunque su talento estaba fuera de discusión, su permanencia era una contradicción en un proyecto que ya había empezado a mirar hacia otro lado. Luis Enrique lo supo desde el principio, nunca lo trató como una carga ni lo aisló, al contrario, lo hizo parte del nuevo sistema, le exigió lo que nunca antes se le había pedido en París, que corra, que presione, que bajara y que fuera uno más, y por un tiempo esa idea funcionó. Mbappé metía goles, participaba del circuito y se dio un poco de protagonismo, pero el proyecto ya no estaba hecho a su medida. Ya no había espacio para individualidades, desbordes ni para zonas libres de sacrificio, porque el PSG de Luis Enrique no gira alrededor de nadie. Es un equipo que presiona en bloque y que recupera alto y que juega con presión milimétrica. Es por ello que Mbappé, por más extraordinario que sea, no es un jugador de sistema, es un jugador de ruptura, de instinto y de explosión individual. Y la separación fue inevitable, no hubo conflicto, no hubo drama, hubo una transición natural. Y Luis Enrique lo siguió utilizando sabiendo que su decisión de irse al Real Madrid estaba más cerca que nunca. Lo mantuvo en el 11 y lo despidió con respeto. En una temporada donde el PSG ganaría la Liga y la Copa Francesa, el equipo parecía haber encontrado la solución a sus males tras cargarse al Barcelona en cuartos de final de la Champions y teniendo todo servido en una semifinal que parecía mero trámite ante el Borussia Dortmund. Sin embargo, los franceses volvieron a pecar de sus traumas y cayeron eliminados ante los alemanes, generando así que su máxima figura saliera del club sin el título que tanto habían anhelado obtener con él. Mbappé se marchó al Real Madrid en verano de 2024, cumpliendo finalmente su deseo por fichar por el club blanco, y mientras todos miraban su salida como una catástrofe, el PSG por dentro respiraba. Era el último paso que faltaba para que la idea se consolidara del todo, porque sin Mbappé, el equipo por fin se volvió completamente colectivo. Sin el vértigo obligado apareció el control, sin la verticalidad dependiente surgió la fluidez coral. Por eso, hoy los nombres que mandan en el PSG ya no son los de siempre. Ya no hablamos de un Messi, de un Neymar o de un Mbappé. Hablamos de William Pacho, João Neves, Nuno Méndez, Vitinha, Donnarumma, entre otros. Jugadores que ayudaron a que este PSG tenga un plantel que actúe acorde a roles, tareas y un equilibrio base. Y eso se nota en cada línea. La defensa, que durante años fue su talón de Aquiles, hoy es uno de sus más grandes orgullos. William Pacho llegó sin tanto ruido, pero se adueñó de la saga con una mezcla de lectura táctica, potencia física y seguridad con el balón. Es el central moderno que Luis Enrique necesitaba, rápido, agresivo y sobre todo técnico. A su lado aparece Marquinhos, el histórico capitán, ha cumplido un rol silencioso, pero vital como ese comodín defensivo, y cuando no está, aparece su compatriota Lucas Beraldo, otro acierto silencioso. Por las bandas está Nuno Méndez, quien volvió con todo. Luego de un año complicado por lesiones, hoy es el mejor lateral izquierdo de la liga francesa, explosivo, vertical, sólido en la marca y clave en la salida. Y por el otro está Hakimi, quien ya no es solamente una flecha ofensiva, es un defensor más completo, que sabe cuándo subir y cuándo cerrar. Y en el arco aparece el italiano Donnarumma. Sí, el mismo que fue duramente criticado tras su error ante el Real Madrid en el 2022, hoy es uno de los mejores arqueros del mundo, no por reflejos, sino que también por lo más difícil. Aprendió a madurar, lee el juego, organiza la defensa, transmite seguridad y encima, cuando tiene que volar, vuela. Si el PSG funciona, es por su medio campo, y ahí es donde vemos el descubrimiento del portugués João Neves, quien llegó desde el Benfica como una promesa y hoy es el corazón del equipo junto a Vitinha, quien por fin encontró un entorno perfecto para explotar su fútbol, menos expuesto, más libre para girar, encarar y filtrar pases. Ya no es el chico que se diluía ante la presión, hoy es un media punta encubierto con clase y mucho carácter. También tenemos que mencionar a Fabián Ruiz, quien parecía relegado y supo renacer en este sistema, aporta pausa, distribución y llegada, y además es el equilibrio silencioso que Luis Enrique siempre necesitó en sus equipos. Pero si hablamos de sorpresas en la temporada, no podemos dejar de hablar de Désiré Doué, el juvenil que maravilló a todos en esta temporada con tan solo 18 años, es un futbolista con mucha personalidad. También juega como si llevara una década en la élite, versátil, intenso y con esa mezcla perfecta entre juventud y disciplina táctica. Luis Enrique lo ha sabido dosificar, pero cuando entra, cambia el ritmo del partido,
y ya sin Mbappé, muchos pensaban que el PSG perdería su gol, su desequilibrio, su arma ofensiva y principalmente a su referente, pero lo que perdió en individualismo lo ganó en armonía, y hoy por hoy la gran figura es sin duda Ousmane Dembélé. Sí, ese mismo que en Barcelona parecía una montaña rusa de emociones, hoy por hoy al mando de Luis Enrique es un jugador completo, decisivo y constante. Ataca, defiende, asiste, desborda y sobre todo presiona. Ya no es el genio caótico, es una fuerza de naturaleza con brújula. Luis Enrique ha logrado algo que parecía imposible, convertir a Dembélé en un jugador fiable, y a él se le sumó una pieza que lo cambió todo: Vicha Kvaratskhelia. El georgiano que deslumbró en el Napoli encontró en París un ecosistema perfecto. Kvaratskhelia no solo aporta desequilibrio, tiene pausa, lectura y sobre todo gol. Es un extremo que también piensa como mediocampista, y cuando combina con Dembélé, el PSG se convierte en una máquina de caos organizado. En rotaciones aparecen nombres como Bradley Barcola y Gonzalo Ramos, que ofrecen variantes tácticas y sobre todo gol. Pero el verdadero secreto es que nadie juega solo, aquí todos combinan, todos presionan, todos entienden el plan, y si bien este PSG arrancó muy mal en Champions, en el nuevo formato de la fase de liga, donde incluso se hablaba de una posible salida de Luis Enrique, los medios lo cuestionaban, los hinchas dudaban y el vestuario todavía no terminaba de cuajar, pero aún así el español no se movió, no movió su idea y sobre todo no improvisó, siguió afinado su sistema, confiando en su grupo, insistiendo en el plan. Y hoy por hoy, el tiempo terminó dándole la razón. El PSG está clasificado a la final de la Champions, luego de eliminar a clubes que apuntaban a ser favoritos como Liverpool, quien venía de ser el líder absoluto de la Premier League, o al mismísimo Arsenal, que dio la sorpresa tras ganarle al Real Madrid por un 5-1 en el global. Y hoy, contra todo pronóstico, está en la final de la Champions, a puertas de jugar una nueva final europea. Este PSG no busca solo la copa, sino busca redención, identidad y sobre todo hacer historia, porque además ya no vive de promesas, sino que ahora las cumple. Y así, después de años de fracasos y de fichajes mediáticos, de entrenadores quemados por el fuego de la presión, el Paris Saint-Germain encontró lo que más necesitaba: una identidad. Ya no es ese equipo que vive del marketing, del ruido de los nombres de la espalda. Hoy el PSG vive del juego, no de individualidades que brillan de un día para otro y desaparecen en el siguiente encuentro, sino de un sistema que funciona, evoluciona y compite. Un equipo que entendió que el verdadero poder no está en acumular talento, sino en hacerlo funcionar como uno solo. Luis Enrique, el hombre al que muchos quisieron fuera tras un inicio dubitativo en Champions, ha demostrado que con el tiempo todo se puede construir de una manera sólida. Y lo que construye no son solamente ideas, conexiones y mentalidad. Este PSG llegó a ser un equipo que podía ser tal vez no perfecto o invencible, pero por primera vez en mucho tiempo es creíble y sobre todo respetado.